Bienvenidos a Cápsulas Comunitarias, un espacio para hablar del repertorio de las orquestas comunitarias. Esperemos que te guste y te sea de ayuda. En esta cápsula hablaremos sobre el mosaico musical para banda. El mosaico musical para banda es un arreglo del maestro Pedro Arpide. La pieza es un compilado de fragmentos representativos de 6 diferentes y variadas obras musicales. La lista de estas piezas que tocarás con tu agrupación es la siguiente: Marcha Eslava, Jarabe Tapatío, Adelita, Sobre las olas, Nereidas, Polka norteña y la obertura de Tannhäuser. La Marcha Eslava es una obra del compositor Peter Ilich Tchaikovsky. La obra fue compuesta para un concierto a beneficio de la Sociedad de la Cruz Roja en Serbia y también a los voluntarios rusos heridos y mutilados en la guerra que Serbia perdió contra los turcos. La obra patriótica fue bien recibida. Su primer nombre mientras se compone fue Marcha Serbo-Rusa. Finalmente, en su estreno el 17 de noviembre de 1886, se titula como Marcha Eslava. En la obra podemos entender un inicio triste que evoca el sufrimiento de los serbios. Después viene la ayuda de los rusos camino a la guerra, y la esperanza de la victoria se muestra en un fragmento que evoca el himno nacional ruso. De Rusia nos vamos a Guadalajara, con el jarabe tapatío. El jarabe tapatío tiene sus orígenes en el jarabe gitano de España. Ambas danzas de cortejo, y en su ritmo también se denotan raíces africanas. La pieza se compuso en el siglo XIX. Se le atribuye la autoría al organista y profesor José de Jesús González Rubio, originario de Guadalajara. La palabra jarabe viene de la palabra jarab, que significa mezcla de esencias y hierbas. En el caso de esta danza, es una mezcla de ritmos tradicionales mexicanos, de ahí que la danza se considera folclor nacional. A pesar de que adquirió popularidad en tiempos del mandato de Benito Juárez, el jarabe tapatío tuvo su mayor proyección en tiempos de la Revolución Mexicana. Siguiendo con la Revolución Mexicana, pasamos al tema de la Adelita, uno de los corridos más sonados de aquella época. Cuenta la historia que la obra está inspirada en Adela Velarde, quien fuese camillera de la Cruz Roja. El último esposo de Adela Velarde, el coronel Alfredo Villegas, narra que estando Adelita en campaña, sostuvo en sus brazos al sargento Antonio del Río Armenta durante sus últimos minutos de vida, y éste alcanzó a recitarle una estrofa. Si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Cuenta además el coronel Villegas que ya estando el sargento Antonio del Río en el lecho de muerte, le dijo a Adelita que en su mochila le dejaba un regalo. Era nada menos que el famoso corrido. Adela Velarde se lo dio a los músicos del regimiento y ahí mismo empezaron a tocarlo. Estas historias se encuentran en el Museo de la Revolución en la Frontera, ubicado en Ciudad Juárez. Pasamos a Sobre las olas, una de las piezas más famosas de Latinoamérica. La obra inmediatamente te transporta al mar y te imaginas flotando al ritmo de las olas. Juventino Rosas es el compositor de esta obra. Antes de llamar a su vals Sobre las olas, Juventino lo tituló A la orilla del sauce y más tarde Junto al manantial. Al final decidió nombrarlo Sobre las olas. Lo triste del asunto es que al verse necesitado de dinero, Juventino firmó un contrato con la casa Wagner y Levien, mediante el cual vendió los derechos del vals Sobre las olas. Así pues, el vals se estrenó en 1891 en Europa, poco a poco tomando fama en todo el continente. Y casi nada se sabía de la autoría de Juventino Rosas. De hecho, no fue sino hasta después de su muerte que en México comenzamos a reconocerle su talento y a apreciar su música, en especial el vals Sobre las olas. El danzón Nereidas, uno de los danzones más representativos de nuestro país, fue compuesto en 1932 por Amador Pérez Torres, compositor originario de Sachila, Oaxaca. La pieza fue un encargo del empresario dueño de cabarets y salones de baile, Daniel Sidney, con motivo de la inauguración del cabaret Nereidas.
Desde aquel día, el danzón ha sido parte de la cultura popular de nuestro país, siendo interpretado por ensambles de muchos tipos, como orquestas, bandas de viento, mariachis y por supuesto danzoneras. Pasamos al siguiente tema, que es una polca norteña. La polca norteña es un baile que se arraigó en el norte de nuestro país. Tiene sus orígenes en Checoslovaquia y Polonia, y se introdujo en México en tiempos de la colonia. En Europa la polca se tocaba principalmente con un grupo de cuerdas, pero en México el ensamble cambió y encontramos instrumentos como el bajo sexto, el tololoche, el redoblante, la tambora y el acordeón. Hasta la fecha es común en pueblos campesinos del norte del país encontrar estas danzas tradicionales. Cerramos con la obertura de Tannhäuser. Esta pieza es la introducción de la ópera de Tannhäuser, del compositor Richard Wagner. La trama está basada en dos leyendas, el caballero de Tannhäuser y el concurso de canto del castillo de Wartburg. Y la obra trata de la lucha entre el amor profano y el amor sagrado. La ópera se estrenó el 19 de octubre de 1845. Al parecer este estreno no tuvo mucho éxito. Entre varios problemas que hubo, se cuenta que algunos cantantes no tuvieron las capacidades dramáticas necesarias para el papel. Luego del fracaso, Wagner realizó modificaciones en su ópera para presentar una segunda versión en París en 1860. En esta versión incluyó un ballet. Sin embargo, la ópera nuevamente causó disgusto al público, pero se dice que el problema fue que los parisinos no estaban preparados para recibir esta ópera. Quizás era muy moderna para ese entonces, en aquel entorno social. Actualmente se ha seguido presentando esta ópera. Curiosamente, en ocasiones se presentan versiones mixtas donde toman partes del primer estreno y partes de la segunda versión de París. Así concluimos esta cápsula sobre mosaico musical para banda. Si te gustó, compártela con tus amigos y sigan indagando sobre estas piezas y sus compositores. Yo soy André Mendoza y me despido agradeciendo tu atención.